Buenas a todos, esto es A Despertar, les habla Julián llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está escrito en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ese es el Evangelio, que no te vengan con otra estupidez a engañarte y a querer llevar tu alma al infierno. Exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. Y ahora, hablando de falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas, tenemos a estos maníacos, los pentecostales, carismáticos. Vamos a primero hablar de esto, de hablar en lenguas. Vamos a ver de qué se trata esto de hablar en lenguas, en qué contexto pasa todo esto y de qué se trata. Primeramente te pido, abrí tu Biblia, porque esto es muy importante, porque es muy fácil que mucha gente al no poner atención se confunda y diga, no, pero en realidad acá está escrito esto y dice, habla sobre, pero hay que prestar atención a lo que está escrito en la Biblia. Hay que prestar atención. Porque si vos no prestás atención en la Biblia, ya hay alguien que hace miles de años está prestando atención a lo que está en la Biblia. Es el diablo y quiere engañarte. Te quiere matar y mandarte al infierno. O te quiere dejar vivo y que lo adores y te vas a ir al lago de fuego. Así que es mejor que abras tu Biblia y veas por vos mismo, por vos misma estas cosas, ¿ok? Vamos a Hechos 2, el famoso Hechos 2, el capítulo preferido de los herejes. Vamos a Hechos 2, recuerden, Hechos es un libro transicional, o sea, muestra de cómo de Israel el Evangelio va pasando a las naciones, cómo va sucediendo, cómo van sucediendo los hechos. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Te cuenta lo que pasó después de que Cristo subió y por qué de repente de Cristo venir para Israel, porque Cristo primero fue a Israel, Él apareció para los judíos primeramente, y cuenta cómo de eso, de que Cristo primeramente aparece a Israel, cómo pasó a los gentiles. Y de repente estamos en Romanos, ¿no? Después de Hechos viene Romanos, ¿ok? Entonces es un libro transicional. Mucho cuidado con sacar doctrinas de ahí porque no está bueno sacar doctrinas de ahí. Está bueno para explicar, obviamente, toda escritura es útil para redarguir, ta, 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 ta. Así que bueno, mucho cuidado con Hechos. Entonces, leamos. Versículo 1, Hechos 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos no estaban orando, estaban unánimes en un mismo lugar, estaban todos juntos nomás. Y nadie estaba orando para que venga el Espíritu Santo, como dicen estos enfermos carismáticos. De repente, listo, refutado, ping, chau, falsa doctrina. Chau la falsa doctrina. De repente vino, ¿ok? De repente pasó esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿ok? De repente, esto no pasó porque ellos estaban pidiendo, poniéndole las manos a nadie, ellos estaban juntos en un lugar y de repente vino y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Punto. Nada más ni nada menos. Versículo 4, sigamos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo hacía eso, no ellos. Ellos no estaban en un edificio iglesia, que le llaman iglesia, y estaban ahí pidiendo que venga el Espíritu y de repente empiezan a hablar con un micrófono y supuestamente a decir todas esas y no sé qué. Nada que ver. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se tratan las lenguas. Atención, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, judíos que venían de todos lugares, ¿no? Porque sabemos que Israel fue esparcido por todo el mundo, como Dios dijo, Dios prometió y cumplió. Pero también moraban y entonces moraban en Jerusalén judíos que venían de todos lugares, ¿no? Y cuando esto fue divulgado, versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, gente de todas las naciones debajo del cielo les oía hablar en su propia lengua. ¿De qué se trata esto?
Y estaban todos atónitos y maravillados. Estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hablar en lenguas es hablar en idiomas. ¿Sabés que estoy hablando en lenguas? Querido oyente, querido espectador, ahora estoy hablando en español, estoy hablando en una lengua. ¡Wow! ¡Qué revelación del Espíritu Santo! Ya vamos a ver de qué se trata. Estoy hablando en lenguas, ¿sabía? En una lengua estoy hablando. La lengua se llama español, castellano, como se llame, español. Estoy hablando español. Hay gente que es retrasada mental, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No pueden seguir leyendo por sí mismos la Biblia. Y ese es el problema de las falsas religiones. No siguen la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro más antirreligioso de la historia. Vos con la Biblia derrumbás. No le pueden ganar a la Biblia. Con la Biblia derrumbás a todas las religiones, todas las sectas, todos estos enfermos endemoniados diciendo que creen en Dios. Esa es la verdad. ¿No te gusta? Fuera del canal. ¿Te gusta la verdad? Bienvenido. Versículo 9. Partos y medos, o sea, de regiones, países, ¿ok? Y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, estaban hablando en egipcio, en hebreo, en libio, o sea, en árabe, andá a saber cuál era la lengua ahí de Libia, en árabe. Estaban hablando en lenguas, en idiomas. ¿Vieron cómo leyendo la Biblia se puede derrumbar esta estupideces que habla la gente? Estaban hablando en lenguas que estos judíos de todas las naciones del mundo, de distintos lados, ellos habían nacido, eran judíos obviamente de raza, pero nacieron en varias partes del mundo y les oyeron hablar en su propia lengua. ¿Ok? No es muy complicado de entender. Abra la Biblia, léala. Por eso recomiendo abrir la Biblia y leer, para que no te engañen, para que vos, querido oyente, veas con tus propios ojos lo que dice la palabra en contexto. En contexto. Porque si viene alguien y te la quita de contexto, vas a estar leyendo la palabra, pero no vas a entender. Y si tenés el Espíritu Santo, como ya puse en un estudio, ya saqué un video sobre eso, si tenés el Espíritu Santo, obviamente vas a entender todo. Vas a entender la palabra de Dios. Vas a entender lo que leas. Algunas cosas que tarda más, tarda menos. Uno no llega a entender 100% todo porque no somos Dios, pero con el Espíritu Santo se nos revela la verdad. ¿Ok? Así que esto ya es una gran mentira, esto de hablar en lenguas. Sigamos, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Porque los escucharon hablar en distintos idiomas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Saltemos, porque él explica ahí, empieza a explicar, a predicar Pedro, y saltemos al versículo 43, que dice algo muy importante. Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora pasemos a esto de los milagros, que dicen las señales, los milagros y la evidencia del Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a ver. O sea que quedó claro, ¿no? Las lenguas son idiomas. Ahora estoy hablando en lenguas, en una lengua. Ahora estoy hablando en otra lengua. Estoy hablando en portugués. Upa, le pega el micrófono. Ahora estoy hablando en portugués. Estoy hablando en otra lengua. Y en el idioma que yo pueda hablar, estoy hablando en una lengua. Vos también. Cuando hablas con las personas, hablas en una lengua. Hablas en español si naciste en un país hispanohablante. Hablas portugués si naciste en un país lusoparlante. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es gran cosa. Pero cómo retuercen la escritura para decir: sí, está hablando en lengua. Eso no es hablar en lengua. Ya vamos a ver. 2 Corintios 12:12 dice:
Ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en maravillas y prodigios. Acá está hablando de señales de apóstol. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Las señales, los milagros que se hacían cuando todavía no estaba, atención, cuando pasa todo esto, la escritura no estaba cerrada. ¿Se entiende? Entiendan que la Biblia no se escribió de un día para el otro y de Génesis a Apocalipsis lo pusieron en un libro y listo. No, la Biblia a lo largo de miles de años se escribió la Biblia. A lo largo de la historia del hombre, y se terminó en el 90 después de Cristo aproximadamente, con la revelación del Apocalipsis dada a Juan. Ahí se cerró la escritura, 66 libros, punto final. Y todo esto que pasó entre medio era hasta que se cerrase el canon de la escritura. ¿Ok? Romanos 15 dice, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar de lengua, miren, se me están cruzando las palabras, otra vez. Porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles, con palabra y con obra, con potencia de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, que manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Acá Pablo está mencionando las señales de apóstol, está diciendo que todo esto, los milagros, todo eso que hizo, fue por el poder del Espíritu de Dios, por instrucciones recibidas por Dios, y que era para predicar el Evangelio de Cristo. Evangelio que no predican estos enfermos pentecostales. Evangelio que no predican estos carismáticos. Marcos 16. Vamos a ver qué instrucción dijo el Señor Todopoderoso. Marcos 16. Presten atención, porque si no prestan atención, les van a vender la moto, les van a meter el perro, les van a pintar pajarito en el aire, les van a meter la mano en el bolsillo, los van a engañar. Cuidado. Abrí tus ojos, abrí tu Biblia y fíjate estas cosas, por favor. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le está hablando? Jesús, judío en Israel, a sus discípulos judíos. A sus discípulos. Le está diciendo esto a los apóstoles. Lean el contexto del capítulo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ya vimos lo que son las lenguas. Idiomas, nuevos idiomas, punto final. Versículo 18, tomarán serpientes, como Pablo, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Eso lo puede hacer un cristiano con el poder. Seguí leyendo. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. El Señor dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen, se está refiriendo a sus discípulos, a sus apóstoles, que un apóstol, para ser un apóstol tenés que haber presenciado los hechos de la muerte, sepulcro y resurrección de Jesucristo, o de ver a Cristo mismo, de estar presente Cristo mismo, con Cristo mismo, y los que presenciaron eso. Cosa que apóstol sí, que Pablo sí fue un apóstol, aunque haya venido tiempo después, sí fue un apóstol, porque sí el Señor Jesucristo lo llamó. Y eso cuenta el libro de los Hechos. Así que lo que pasó acá, lo que hicieron fue salir, predicar en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que confirmar la palabra de Dios con milagros y señales y las lenguas y todo eso? Ya vamos a descubrir. Amén. ¿Por qué? 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señal. Esta es una escritura importantísima. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabías cómo empezó Israel? Con señales. ¿Sabías que hay a lo largo de todo el Antiguo Testamento señales, milagros? ¿Lees el Antiguo Testamento? ¿O no te gusta leer? Claro, si sos carismático no te gusta leer, obviamente. Buscas una experiencia emocional. Buscas casarte con alguien igual de loco que vos ahí en esas iglesias carismáticas, ¿no? Sí, seguro, obviamente. Pero no buscas a Cristo, no buscas a Dios.
verdaderamente. Los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Y los gentiles buscan sabiduría, se refiere, ¿no? Vamos a ver cómo empezó Israel. Deuteronomio 4. Fíjense, Deuteronomio 4 lo que dice. Versículo 32. Pues pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo como esto. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿Pasó esto con algún otro país? Y después viene esto enfermo a decir que no, Israel ya no es más Israel y ahora es la iglesia. Ya voy a sacar un video con eso. Se viene un video, es de varias partes. Y lo voy a tener que partir en partes porque hay mucha gente que les cuesta mucho leer y entender y creer en la palabra de Dios, entonces tengo que hacerlo por partes. Porque son medio retrasados mentales, básicamente. Versículo 33. ¿Pasó esto con otra nación? Versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros? ¿Qué dice acá? Los judíos piden señal, con señales, con milagros, y con guerra, y mano fuerte, y brazo extendido, y grandes terrores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. ¿Qué hizo Dios en Egipto? Plagas, milagros, señales tremendos, que no mostró a ningún otro pueblo, solo a Israel. Los judíos piden señal, así empezó Israel, con señales. Versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte, sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y porque Él amó a tus padres, escogió a su simiente después de ellos, y te sacó delante de sí de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ti naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Vamos a apoyarnos también en un hermoso trabajo que hizo el hermano Peter Rockman, que ya está descansando en paz con el Señor porque verdaderamente fue salvo. Y este libro se llama ¿Por qué no soy carismático? Así que la verdad que esto está estudiado, está comprobado y se puede apoyar tranquilamente con las escrituras que vamos a seguir viendo, obviamente. Dice el libro, teológicamente hablando, sé dónde estoy cuando trato con cristianos gentiles que afirman tener las señales apostólicas judías dadas a Israel. ¿Leíste Deuteronomio 4 conmigo, querido oyente? ¿Leíste Deuteronomio 4, 32 al 39 detenidamente, como yo pido gentilmente siempre? Para que vos aprendas y no para que venga alguien y te mienta hablándote a la cara y no queriendo que leas la Biblia. Si hay alguien que no hace esto de andar, abrir tu Biblia y mira esto, sí, es altamente un falso profeta. El diablo solo no quiere que mires a la Biblia. Yo quiero que mires a la Biblia. Yo quiero que sí mires, que abras, leas la Biblia y le creas a la Biblia, en contexto. Cualquier otro falso profeta te va a querer arrancar la Biblia de las manos. Con chamullo, diciendo, no, bueno, esto en realidad es esto y va. Bueno. Ok, las señales de apóstol, como dice acá en 2 Corintios 12:12. Muchas señales eran hechas por los apóstoles, obrando con ellos, judíos o gentiles. Con los judíos, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Recuerden que primero el Evangelio vino a Israel. Entonces, si primero vino a Israel, ¿qué hubo con el Evangelio? Señales, que después ya con los gentiles ya fueron. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Teológicamente hablando, sé dónde estoy cuando trato con cristianos gentiles que afirman tener las señales apostólicas judías dadas a Israel. Estoy tratando con mentirosos, porque eso es lo que son. Apocalipsis 2:2 dice que son mentirosos. Tal cual. Son unos mentirosos estos carismáticos. Mienten, como el diablo. Por eso son hijos del diablo. Y se dicen ser hijos de Dios. Esto dice Peter Rockman, Why I'm Not a Charismatic, página 1. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Típico de carismático. El apóstol, bla, 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 fulano de tal. El apóstol, tal, 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 tal. Como ya vimos en el video en el que les anuncié que iba a hacer este estudio. Típico de mentirosos carismáticos. No, yo soy un apóstol. Ya no hay apóstoles. Y ya tengo un video sobre eso, refutando esta mentira de que los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hace mucho no hay apóstoles. Andá y fíjate el video. Muchas frases pueden ser repetidas como siempre en estos círculos heréticos. Estos herejes repiten mucho estas frases. Algunas frases como estas. Libera tu fe. Siembra esta semilla de promesa, de fe. Usa la radio y la televisión como punto de contacto. Tipo, toca la pantalla y bla, bla, bla. Y el poder del espíritu, bla, bla, bla. El diablo es un enemigo derrotado. Puedes atarlo. Mayor es el que está en ti, bla, 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 bla. Supuestamente. Recuerda, Jesús es el Señor. Es más, le quitan el Señor. Porque si dicen es el Señor, está correcto. Pero dicen Jesús es Señor. Cuidado con lo que dicen. Jesús es Señor. ¿Sí? ¿Es Señor? ¿Es un Señor? ¿O es el Señor? Cuidado. Algo bueno te va a suceder hoy. Dios me dijo anoche que iba... Típico. Acércate y comparte el amor de Cristo y bla, bla, bla. Pero no comparten el verdadero amor de Cristo. Solo cree, solo cree. Todo es cuestión de... Bla, bla, bla. ¿Solo creer? ¿Y el arrepentimiento? ¿Y la Biblia? En el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno espíritu inmundo. No están reprendiendo nada, están haciendo un show en el que todos participan de ese show macabro y maligno. Coloca este paño de oración o chal debajo de tu almohada y te vendrá la bendición de Dios y todas esas estupideces. Por una ofrenda de $10 o más, lo saqué de un libro, del libro de Peter Ruckman, por eso habla de dólares y todo eso. Por una ofrenda de $10 o más le enviaremos totalmente gratis una gota de aceite de 2 centavos de uno de los mismos olivos de Getsemaní, donde Jesús oró. Acá no está exagerando, Hay gente así de enferma. Por una ofrenda de $50 le enviaremos totalmente gratis la oferta de regalo número 25. 3 onzas de tierra auténtica de la tierra prometida. Le daremos $1000 a cualquiera que pueda mostrar que esta tierra no es tierra palestina, genuina de la tierra natal de Jesús. Cuidado, tierra palestina. Cuidado. ¿Vieron? Son herejes mentirosos. Ellos dicen y creen en todas estas cosas. Levanten la mano todos, digan aleluya, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Consiga este disco de rock ungido por el Espíritu Santo. Consiga esta tela ungida por el Espíritu Santo. Todo está ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Menos ellos. Este último libro que escribí está ungido por el Espíritu Santo. Mentira. Todos endemoniados están. Todos endemoniados. Como todos saben, quienes conocen a todos los predicadores pentecostales, todos los predicadores de la Asamblea de Dios y todos los predicadores carismáticos, como todos los sacerdotes católicos, creen que cualquiera de sus conversos o feligreses o congregación puede perder la salvación y recuperarlas cuantas veces quiera. El plan de salvación de todos estos grupos antibíblicos es: debéis nacer de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, etc. Esto sigue estando en el libro. Todos estos comentarios son del libro de Peter Ruckman. Y sí, esa es otra falsa herejía. Es una herejía, obviamente, perdón. Es una herejía. Te que nacer una y otra vez. O sea, puedes perder la salvación y volverla a tomar. Perderla y volverla a tomar. Es mentira eso. Vos, ¿estás perdido? Te vas al infierno. Fuiste. Ahora, ¿estás salvo? Te vas al cielo. Si Dios te salva, es Dios, el Todopoderoso, quien te salva. Entonces no puedes perder algo que no es tuyo. No es tu salvación. La salvación viene de Dios. Dios es el que salva. Jesucristo es el que salva. ¿Ok? Así que no lo podés hacer algo. Cuando estás salvo, no puedes hacer algo tan más poderoso que Dios para perder la salvación. No. En esta dispensación, la salvación no se pierde. Si estás verdaderamente salvo. Pero muchos falsos profetas agarran y apuntan a gente perdida y dicen: ¿vieron? Él no era salvo. Él en realidad nunca fue salvo. Apuntan a falsos cristianos y dicen: no, ¿vieron? No hay fruto de salvación y qué sé yo. Y nunca hubo, amigos, y nunca fue salvo. Estás implicando de que un falso cristiano es un verdadero cristiano que perdió la salvación. No perdió ninguna salvación. ¿Por qué? Porque nunca fue salvo para comenzar. ¿Ok? Paul Washer hace eso. Ni su mujer está... andá y fíjate el canal Ex-Catholics for Christ. Ex-Católicos por Cristo. Andá y fíjate el video que tiene la mujer dando testimonio, la mujer de Paul Washer. Ni ella estaba segura de salvación. Por todo lo que este enfermo de Paul Washer la confundía.
Y no me vengan a defender a herejes. No me vengan acá, acá nada de defender a herejes. Acá se defiende la palabra de Dios, se defiende a Cristo, se defiende a Dios. Se defiende a su palabra, se defiende a sus promesas, a su verdad. No lo que digan hombres mentirosos. ¿Ok? Si no te gusta, no es el canal para vos. Si no te gusta comprobar la verdad, enterarte de cosas que realmente están pasando, cuál es el verdadero camino, no te gusta averiguar y nutrirte de la verdad de la palabra de Dios, este canal no es para vos. Así de simple. Ojalá que te guste. Ojalá que te guste el contenido. Pero te tiene que gustar la verdad. Pues no te gusta la verdad y no te va a gustar este canal. Así nomás. 2 Corintios 11 dice en el versículo 4: porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, el verdadero Jesús de la Biblia, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso hacen estos carismáticos y mucha otra gente y muchas otras personas, pero hoy estamos exponiendo a esta falsa religión, como todas las religiones, a estos falsos cristianos que son carismáticos, pentecostales carismáticos. ¿Ok? Sigamos. Ningún carismático cree en nada del Nuevo Testamento, donde se definen las doctrinas que tratan sobre las lenguas, que ya vimos que son idiomas, el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo espiritual y que es que no es nada que esta gente predica. La vida eterna, que van a tener vida eterna si piensan que pueden perder la salvación. ¿Qué van a saber de vida eterna? ¿Qué van a saber del Espíritu Santo si gritan como loco endemoniado? Eso no es Espíritu Santo. ¿Ven que no saben lo que es el Espíritu Santo? Las señales apostólicas no saben diferenciar entre señales que eran dadas a los apóstoles y no a cualquier gentil común. La sanidad, verdadera sanidad, la autoridad de las escrituras frente a los sentimientos o las dos naturalezas en el creyente. No saben nada de todas estas cosas. No saben nada de todas estas cosas. Todos los carismáticos están en bancarrota bíblica en cuanto a doctrina. Acertadísimo. 1 Timoteo 4, versículo 6 dice: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Si estás salvo, hay que proponer buenas cosas. Nutrido en las palabras de la fe y buena doctrina que están en la Biblia. ¿Ok? Cuando estás salvo, tienes que predicar la verdad. Versículo 13. Saltemos al versículo 13. Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, cosa que no hacen estos carismáticos. Lo que menos hacen es leer la Biblia. Y lo que menos hacen es creer en la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Versículo 16. Saltemos al versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No habla de salvación, no habla de salvación, habla de edificación. ¿Ok? De eso se refiere cuando dice esto. La Biblia no se contradice. ¿Ok? 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cosa que no hacen estos falsos cristianos. Vamos a seguir leyendo. Aquí tenemos a un típico fanático de las asambleas de Dios que afirma haber recibido el don apostólico de sanidad. La prueba de esto es Marcos 16, 17, versículos 17 y 18. Puede pausar en cualquier momento, querido oyente. Puede pausar en cualquier momento, ir a Marcos 16 y ver qué dice realmente en la Biblia, con sus propios ojos, ¿ok? Puede pausar en cualquier momento, eso siempre les voy a recordar. Se menciona como una señal apostólica dada a los apóstoles judíos, 2 Corintios 12:12, ya vimos ese versículo. Todo hombre que posee el don de sanidad es un judío que se abstiene de comer carne de cerdo, observa el sábado, adora en el templo, con barba y circuncidado como Pablo. Ese es el contexto de todas estas escrituras. ¿Ok? Los cristianos no aparecieron hasta Hechos 11:26, donde son llamados cristianos por primera vez. Anda a Hechos 11:26 y lee y cree en la Biblia, no en mí. Cree en la Biblia. Hechos 11:26, ahí empezó el tema del cristianismo. Ahí empezaron los cristianos. La Biblia dice: los conversos de estos apóstoles, hasta Hechos capítulo 28, pueden recibir algunos de estos dones de señales. Esto se desprende de 1 Corintios 12, del 7 al 10. Pero esta transacción solo se da a los conversos que se obtienen bajo la guía de un apóstol. Observe la redacción de Marcos 16:20, a la que ningún carismático presta atención. Vamos entonces a Marcos 16:20, que dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Ok? Está haciendo énfasis en eso.
Vamos a 2 Corintios, vamos a revisar esto, 2 Corintios 12, en contexto. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Recordemos, el canon de la Escritura no está terminado, ¿se entiende? Entonces, estas cosas que pasaban en ese momento eran para edificación de la iglesia. Versículo 8. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, diversos géneros de idiomas, esos son lenguas, y a otro interpretación de lenguas, traductor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, no como esta gente que cree que ellos tienen el poder del Espíritu Santo y dicen yo hago todo esto, y aparte que es un show, es todo falso, falsos milagros, porque son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristianos. No tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con 2 Corintios 12. Es el mismo Espíritu como Él quiere, como Dios quiere, no como estos falsos cristianos quieren. ¿Ok? Ahora, observen cómo el Espíritu Santo, el autor de la Escritura, o sea, Dios mediante el Espíritu Santo inspiró a que la gente usada por Dios escriba las Escrituras por inspiración de Dios. A eso se refiere. El mismo del que tanto hablan estos falsos apóstoles, sí, hablan del Espíritu Santo, lo que menos tienen es el Espíritu Santo. Les dijo que el mayor sanador del Nuevo Testamento, aparte de Jesucristo mismo, Pablo, Hechos 19:12, vamos a verlo en un toque, no pudo sanar un gato enfermo después del capítulo 28 de Hechos. Después del capítulo 28 de Hechos, Pablo recomienda medicina para Timoteo y deja a Trófimo enfermo en Mileto. Ver 1 Timoteo 5:23 y 2 Timoteo 4:20. Vamos a ver Hechos 19:11, ¿qué dice? Y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Wow, miren, Pablo curaba al toque, tenía el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él llevaba las señales dadas a un apóstol, porque él era un apóstol. ¿Ok? Y miren qué pasa acá. ¿Qué pasó después de Hechos 28, cuando terminó el libro de Hechos? Miren lo que pasa acá. 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Pablo conoció a Timoteo? Sí. Entonces, ¿por qué estaba enfermo? ¿Por qué no lo curó y sanó y y todas estas cosas, mentiras carismáticas que dicen, te va a sanar y ver? ¿Qué pasó? Vamos a 2 Timoteo 4:20. Fíjense. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo curó? Si el mismísimo Pablo no curó a estas personas, ¿qué les hace pensar que estos herejes van a curar algo? Van a curar un gato enfermo. No van a curar nada. Es falso todo lo que hacen. Es un show falso. Sigamos. ¿Cómo abordan Hagin, Copeland, Baker, Swaggart, Gorman, Hinn, estos tipos, Roberts, Ewing y Osborne, estos pasajes? ¿Cómo abordan todos estos herejes estos pasajes? No lo hacen. No pudieron interpretar ni un solo pasaje de los 6 que se mencionan. Marcos 16, 17 al 20, 2 Corintios 12, 12, 1 Corintios 12, del 7 al 10, Hechos 19, 12, 1 Timoteo 5, 23, 2 Timoteo 4, 20. No son estudiantes de la Biblia, obviamente. Porque si fuesen estudiantes de la Biblia, no serían falsos maestros. Si fuesen verdaderos estudiantes de la Biblia, porque hay muchos estudiantes de la Biblia que los preparan solo para engañar a la gente. Véase seminarios. Ese es otro tema, sigamos. Rechazan todo versículo del Nuevo Testamento que contradiga sus absurdas posturas doctrinales, tal cual. Siempre hay un pero, siempre hay pero, bla, 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 bla. Herejes. No quieren leer la Biblia en contexto. Quieren plata, quieren show, quieren falsos milagros, eso quieren. Repito, son pocos los que van al cielo. Son pocas las personas que vamos al cielo. Es así. Presten atención, en Marcos 16, 18, el sanador sana a las personas imponiéndole las manos. Abrí tu Biblia, véase Marcos 6, versículo 5. Si querés pausar, recuerdo, estás en todo tu derecho, obviamente. Pausa, anda a Marcos 6, 5 y lee por tus propios ojos. El enfermo no ora ni tiene fe para ser sanado. Hechos 14, 9.
Para enfatizar esta absoluta verdad doctrinal, el Espíritu Santo registró Marcos 6, del 1 al 6, donde se le dijo a todo miembro de la Asamblea de Dios, excéntrico, desmoralizado, avaro, aturdido y emocional, que un verdadero sanador sana a quienes no creen. Marcos 6, 6. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen, si tenés fe para ser sanado, vas a ser sanado. Y todas esas mentiras. Entonces acá está refutando esa idea. Les impone las manos y sanan a pesar de su incredulidad. Marcos 6, 6. Anda, abrí Marcos 6, versículo 6 y míralo. No es muy complicado de hacerlo. Abrí tu Biblia y anda y lee. Ninguno ora por nada en nombre de nadie. Si los pentecostales, o sea, en todo este contexto, si los pentecostales creen que Jesucristo es el mismo hoy, etcétera, etcétera, como dice en Hebreo 3.8, el mismo hoy, ayer, hoy, siempre, y pueden hacer obras mayores que él, véase Juan 14.12, porque creen, Juan 14.12, y esos son los versículos que usan todos los carismáticos para referirse a todos sus dones. Entonces, ¿qué es esa tontería de solo cree, libera tu fe, aférrate a su sanidad y ora conmigo? Si supuestamente, si en realidad no hay que orar, no hace falta tener fe. ¿Por qué si ellos son los que sanan, por qué no van y sanan y listo? Claro, tía, ahí es parte del engaño, parte de la tramoya, parte del show patético y repugnante. ¿Por qué repugnante? Y porque están trastornando a la gente, están engañando a la gente, blasfemando al Espíritu Santo y usando el nombre de Dios en vano, torciendo las escrituras, las sagradas escrituras, para negocio y beneficio propio. Por eso es repugnante, asqueroso todo esto. Y aparte hacen quedar mal a los verdaderos cristianos cuando aparecemos en otros lugares, porque la ignorancia de las personas que no creen, de la mayoría de las personas que no creen, mete a todos en la misma bolsa. Entonces vos vas y decís soy cristiano y piensan que sos un enfermo de estos gritando, revolcándote en el piso. Y no. Así que sigamos. ¿Qué dice acá? Pues despreciables, crédulos y vergonzosos idiotas. Están tratando con réprobos, profesionales que rechazan la Biblia. No podrían sanar ni a un perro enfermo, tal cual. Si algún predicador de la Asamblea de Dios o de cualquiera de estos carismáticos pentecostales tuviera ese don verdaderamente, y Dios sabe que ninguno de ellos lo ha tenido en más de 19 siglos, no perdería ni 5 minutos anunciando sus libros, sus reuniones, sus sermones, sus transmisiones, ni sus cassettes, este libro es de los 90, por eso dice cassettes, ni sus videos, por ejemplo. No se molestaría en comprar terrenos para construir un edificio. ¿Ok? Todo esto es parte del negocio de ellos. Si fuera un hombre honesto, y Dios sabe que no ha habido un sanador honesto de la Asamblea de Dios en la historia de la Iglesia cristiana, trabajaría 6 días a la semana, de 14 a 16 horas al día, al año, yendo de hospital en hospital y dedicando toda su vida a sanar enfermedades incurables. ¿Por qué no lo hace? Si son tan sanadores todos estos carismáticos y los que van a estos cultos pentecostales, ¿no? ¿Por qué no van y van a sanar a la gente y listo? Y los tocan y chau. Y los sanan como supuestamente hacen. Porque es una farsa, porque no tienen una gota de poder del Espíritu Santo, no tienen una gota de poder del Espíritu de Dios. Para engañar, sí, porque tienen espíritus diabólicos en ellos, espíritus inmundos, demonios, están endemoniados estas personas. Están endemoniadas estas personas. Sigamos. ¿Qué necesidad tendría un predicador así de recoger una ofrenda? ¿Por qué perdería el tiempo pidiendo dinero a alguien para cualquier propósito? Porque son especialistas en pedir plata estos enfermos. Especialmente para edificios de iglesias. ¡Qué tonto! Para cuando ese sanador hubiera sanado a 500 millonarios enfermos de cáncer o Alzheimer, tendría más dinero que el banco de General Motors y US Steel. Claro, en vez de pedirle plata a unos pobres imbéciles, porque perdón, pero es así, si vas a uno de estos lugares, te gusta que te engañen, tener unos cuernos del tamaño de las Torres Gemelas, porque te engañan así de fácil. Si son tan curadores, ¿por qué no van y curan a los millonarios? Así pueden dar a los pobres, así pueden ayudar y hacer obra misionera de verdad. Claro que no lo van a hacer, porque no tienen el poder para curar a nadie. Porque son falsos. Al pobre sí le quitan plata, la ofrenda, el supuesto diezmo, que es antibíblico, eso es lo que hacen, que le llaman diezmo a eso, que no tiene nada que ver. A ellos sí le sacan plata, a los pobres crédulos, que les creen todas sus mentiras, a ellos sí le sacan plata. Pero ¿por qué no van a curar a los millonarios? Y ahí sí, van a ganar mucho más encima. Porque no tienen el Espíritu de Dios, es obvio. Falta de credibilidad. Nadie con sentido común creería que un sanador moderno tuviera dones apostólicos. Dones apostólicos, ¿se entiende? Dones apostólicos, milagros y señales hechas por apóstoles. No por
cristianos gentiles comunes, ¿ok? Su vida demuestra que es un fakir. ¿Qué es un fakir? Un santón musulmán, estos musulmanes sufíes que eran más espirituales, pues así, más, investiga sufismo, islam y te vas a enterar. ¿Qué más significa? En la India, asceta que practica duros ejercicios de mortificación. Después dice, artista de circo que hace exhibición de determinado tipo de mortificaciones. Eso es un fakir. Si realmente pudiera curar a cualquiera quien le impusiera las manos, véase Marcos 16-18, tendría que ser un criminal despiadado e insensible para perder el tiempo intentando que la gente muriera en el espíritu. Eso de morir en el espíritu es cuando... ¿Vieron el video pasado con Benny Hinn, ese falso profeta enfermo que hacía con su abrigo, le revoleaba el abrigo, le soplaba a la gente y se caían? Bueno, eso es la supuesta morir en el espíritu, ¿viste? Ser derribado por el espíritu. Eso es una mentira, obviamente. Con más de 10.000 hospitales en Estados Unidos, más de 5.000 en Europa y más de 2.000 en Oriente, ¿qué haría cualquier sanador que pudiera realmente sanar, o sea, a la gente imponiéndole las manos? Si vos sos un sanador de verdad, ¿qué harías? ¿Y vas a sanar a la gente? ¿Cómo no vas a ayudar a la gente pobre que está enferma, que está endemoniada? ¿Por qué no vas a expulsar los demonios? ¿Por qué no vas y sanás si sos tan sanador? A ver. ¿Qué haría cualquiera de estos si fuese un sanador de verdad, excepto pasar toda su vida en hospitales? Todos estos sanadores modernos son unos mentirosos imbéciles que intentan lucrarse con los enfermos dándoles falsas esperanzas. Esto es de lo más vil que hacen, darle a la gente falsa esperanza. Hay gente que se va muy triste sabiendo que en realidad no fueron curados. Hay gente que se va muy triste saber que fueron decepcionados. Se va muy decepcionado, muy triste, con poca esperanza. ¿Y saben qué es lo peor? Agarran y dicen, no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de la Biblia. No quiero saber nada de Cristo. Es contraproducente. Y después ellos dicen, no, porque ganamos alma. ¿Qué va? Perdés las almas. Hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Perdés almas. No ganan almas. Peor, las ayudan a perderse más y más. Si conoces un solo caso real, uno o 50, ¿cómo vas a explicar que tu sanador favorito oculte su talento, véase Mateo 25, e intente hacerte creer que cumple Marcos 16-18, cuando ese hipócrita sucio, mentiroso y piadoso se niega a sanar a 500.000 personas que podía sanar? Fácilmente podría sanar a 1.000 al día en lugares como Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Chicago, Filadelfia, Berlín, Tokio, Manila, Londres, Belfast, Johannesburgo, Sydney, Moscú, Madrid, Salerno, Nápoles, Dallas, Fairbanks, etc. En cualquier gran ciudad del mundo se podrían ir todos estos supuestos sanadores a sanar. ¿Por qué no lo hacen? Eso sería más de 360.000 al año. Si hubiera ministrado durante 50 años como Mordecai Ham, Bob Jones Sr. y Fred Brown y B.R. Lakin, habría sanado a 18 millones de enfermos. Imagínate un ministerio de un sanador yendo a unas grandes ciudades o de un equipo de sanadores. Si tuviesen realmente el don del Espíritu Santo, de curar, así como supuestamente curan, habrían sanado 18 millones de personas en muchos años. ¿Por qué no se pone a trabajar? ¿Por qué no se pone a trabajar? A ver, si supuestamente cura. Este pastor, entre comillas, sanador, este apóstol, este profeta. ¿Por qué no se ponen a sanar gente? A ver, les diré por qué. Porque es un fakir miserable, demoníaco y mentiroso. Es un médico charlatán. Esa es la razón, porque es un mentiroso. Vamos a ver una anécdota que está muy buena de Peter Rockman que cuenta en este libro. Dice: tuve que parar en una gasolinera a altas horas de la noche para repostar durante un viaje de 17 horas desde Comfort, Texas a Pensacola. Paró a cargar nafta. Mientras cargaba gasolina, llegó un coche lleno de personas de Jesús, entre comillas, o hijos de Dios, o lo que sea, con sus guitarras. Y marihuana, supongo. O sea, ese es el humor de Peter Rockman. Es tremendo. Cuando fui a pagar la multa, o sea, a pagar lo que acá sería pagar lo que tenía que pagar, no una multa, ¿no? Sino le di un tratado evangélico, o sea, le di un folleto evangelístico, a una chica de 17 años del grupo. Sonrió de inmediato y dijo con un tono muy afectado: ¿tú también eres cristiano? Respondí: sí. Ella dijo: ¿tienes la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo al hablar en lenguas? Claro que sí. Miren lo que hace. Respondí. Y seguí actuando como la gente de Kilpatrick, otro carismático falso profeta.
Apreté los codos y las rodillas con rigidez y comencé a agitar las manos. Miré piadosamente al tercer cielo, giré los ojos y luego comencé a balbucear en voz alta. Eta Shushanaim, Shalosha, Arbaway, Hushmashmishmabishna, Bishmaminuha, Parlez-vous français, Westbendalpen, Rosenbiederbluchen, Aliebokisa, Mahalta Tutute, etc. Ella aplaudió como una niña de 6 años y comenzó a gritar alegremente. ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Casi vomité, dice Peter Rockman. Cuenta que aquí estaba una chica blanca estadounidense de secundaria que profesaba a Cristo y era más fácil de engañar que una niña ciega de 7 años. Qué bárbaro. Así piensan estos carismáticos. Y así de engañada es la gente. Gracioso pero triste. Graciosa la anécdota porque es muy absurdo, pero es la verdad. Y es triste, como cuánta gente es engañada. Pero bueno, ¿les gusta el engaño? Ahí tienen. ¿Querés seguir yendo a estos lugares carismáticos? Seguí, ¿eh? Estás avisado. Estás avisado que es falso. Está la Biblia para que conozcas la verdad. ¿No querés la Biblia? ¿No querés la verdad? ¿No querés saber con certeza si te vas al cielo o no? Bueno, en el día del juicio final vas a ver que estaba equivocado al rechazar a Cristo, al verdadero Cristo. 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ok? 1 Corintios 14, del 9 al 40. Fíjense lo que dice. Porque hay un capítulo que habla sobre lenguas, pero recuerden que el contexto es la iglesia en ese momento. Dice: así también vosotros, si por la lengua no habláis palabra bien entendible, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Pues hablaréis al aire, como hablan estos enfermos que hablan al aire, no se entiende lo que dicen. Hay, por ejemplo, tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, está refutando, esto no está a favor de los carismáticos, está refutando a los carismáticos, está refutando a estos pentecostales mentirosos. Fíjense, pero si yo ignoro, versículo 11, recuerden, 1 Corintios 14, versículo 11, pero si yo ignoro el significado de lo que se dice, seré extranjero al que habla, y el que habla será extranjero para mí, o sea, no voy a entender nada. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida, de eso se trata, y lengua desconocida no quiere decir lengua de ángel, no, lengua desconocida, en otra lengua, en otro idioma. Pida en oración que pueda interpretar, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y qué hay entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. ¿Ok? De otra manera, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? O sea, si no entiende nada de lo que está diciendo, ¿cómo va a decir, amén? Sí, eso es lo que dijo, entendí todo y amén. Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea que Pablo no está valorando el hablar en lenguas. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Como hacen estos enfermos carismáticos, que en realidad no están hablando en lengua, no están haciendo nada de lo que dice acá. Y ellos piensan que esto es a favor de ellos. Pero no, mentira. Es al revés. Esto está demostrando que los carismáticos y pentecostales son falsos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. Cosa que no pasa con los carismáticos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno,
No todos juntos gritando como locos como hacen estos enfermos. ¿Vieron qué falso que es esta secta? ¿Vieron qué falsa que es? Como todas las sectas, como todas las religiones. Que rechazan la Biblia. Que rechazan al verdadero Cristo. Y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es autor de confusión, como toda la confusión que hay en este lugar carismático pentecostal. Es autor de paz. Esta gente no tiene paz porque son unos locos gritando y son unos locos y te saltan encima si decís, no, che, mira, eso no es bíblico. Como en todas las iglesias de los santos, en la verdadera iglesia de los santos, o sea, los verdaderos salvos, realmente no estamos confundidos, sabemos bien lo que dice la Biblia, no nos dejamos engañar. ¿Ok? Versículo 34, vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Y qué tenés hoy? Pastoras, mujeres locas gritando, y como vimos, gritando, cantando como locas. Pero son cristianas, ¿no? Claro que no son cristianas, son unas endemoniadas. Herejes, eso es lo que son. 35. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Con estos 2 versículos se derrumba toda esta mentira del pentecostalismo y carismáticos. Está lleno de mujeres locas y gritando y haciendo desastre. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente a vosotros ha llegado? Buena pregunta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, cosa que no se hace en este falso culto. ¿Vieron? Como la Biblia hace ping y va derrumbando todas estas cosas como piezas de dominó, todas estas mentiras que se dicen. Es abrir una Biblia y se caen todas las religiones. Me encanta eso. Me encanta. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Porque es el libro más antirreligioso que hay. Y me encanta eso de la palabra de Dios. No le pueden ganar a la Biblia. No le pueden ganar a la Biblia. Nadie le gana a la Biblia. Nadie le gana a la palabra de Dios. Y eso está buenísimo. Gloria a Dios por eso. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 13, porque a alguno le va a parecer, bueno, pero sí, hay que hablar en lengua y profetizar y bla, 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 bla. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 13, 8. 1 Corintios 13, 8 dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán. ¿Qué dice acá? Las profecías se acabarán. ¿Y qué dice acá? Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. En un momento determinado terminó todo eso de profetizar y hablar en lengua. Ya está, ya fue. Chau. Se terminó el canon de la escritura. 66 libros, Génesis, Apocalipsis. Terminó, listo. Ahora estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento. Más que la venida de Cristo, sí. Estamos esperando el arrebatamiento. Los verdaderos cristianos. Estamos esperando eso. ¿Qué más dice este libro de Peter Rockman? Ningún carismático puede caminar sobre el agua. Ninguno de ellos puede sacar a un hombre de una tumba después de 4 días muerto y enterrado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, etc. Ningún sanador carismático ha recorrido ni una sola sala de hospital en una gran ciudad y ha sanado ni siquiera a 20 personas mediante la imposición de manos. Véase Marcos 16, 18. Ninguna carismática, habladora y de cualquier iglesia ha dado a la congregación ninguna sola revelación sobre algo que iba a suceder en el futuro que no estuviera impresa en una Biblia 200 años antes del nacimiento de su abuela. Y todas las falsas profecías esas son todas arregladas. Obviamente, es obvio que es un engaño, es una farsa, es una estafa todo lo que hacen estos carismáticos.
Si ella profetizaba algo sobre una persona, una situación local contemporánea o un amigo personal, cualquier médico, abogado o psiquiatra podía haber profetizado, y probablemente lo hizo, lo mismo antes que ella. Obvio. Ningún carismático ha presentado evidencia médica, sea radiografías, firma del médico, etcétera, de que haya reemplazado una oreja cortada, véase Juan 18:10, de que haya devuelto la vista a alguien que nació ciego, Juan 9:6 al 7, o de que haya hecho que alguien que hubiera quedado realmente lisiado de por vida, Hechos 3:2, salte y corra, Hechos 3:8 y 9. Ni un carismático hizo estos milagros, ni uno. Nadie desde 1900 tiene ni siquiera una grabación de 10 minutos de alguna mujer carismática que haya hablado en lenguas donde las lenguas hayan sido traducidas e interpretadas después de que ella lo hiciera. Que Dios te proteja de estos imbéciles hiperemocionales, melosos y apóstatas que quieren arrastrarte a su nivel de ignorancia y rechazo bíblico porque eres un recién nacido, primera de Pedro 2:2, en Cristo, obviamente, y aún no has aprendido sobre las acechanzas del diablo, Efesios 6, versículo 11. Viven y mueren en un ambiente cristiano seguro. O sea, ellos no salen, ellos se quedan solo en sus cultitos, ahí en su pequeño edificio que le dicen iglesia, y hacen todo ese show preparado. Y esa es la trampa, ahí está la trampa, porque fuera de eso no tienen poder alguno. Ni adentro de esos lugares tienen poder alguno, pero me refiero a que no pueden demostrar nada y no pueden asegurar, no pueden demostrar de que lo que creen y de lo que hacen es verdadero. Es una farsa total. No saben nada de abnegación, de llevar la cruz, de persecución, ni de ganar almas. Al contrario, pierden almas. Cuando son perseguidos creen que es por su espiritualidad, cuando 9 de cada 10 veces se debe a su estupidez, cuando son perseguidos. Es muy estúpido esto. Por eso, o sea, la gente apunta y dice, esto es una estupidez más grande que una casa. Ay, me estás persiguiendo, miren cómo somos los verdaderos cristianos porque sufrimos persecución. No, no sufrí persecución. Es muy estúpido lo que haces, carismático, pentecostal. Son unos payasos, vos y todos los que creen lo mismo que vos. Es la verdad, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque se está acercando, va a llegar un día que termine este mundo, y nos falta mucho. ¿Te pensás que le quedan 10, 15 años a este mundo? ¿Y vas a seguir en esa mentira, el carismático, el pentecostal? A despertar, por favor. A despertar. Por eso no soy carismático. Peter Sturgis Rockman, Why I Am Not a Charismatic. Esto está escrito en ese libro y ahí tenemos la carita que representa bien a estos carismaníacos enfermos psiquiátricos. Están para el hospicio, la verdad. Así que bueno, una falsa doctrina, falsa iglesia, falso sistema más derrumbado por la Biblia. Por la Biblia. Así que bueno, gracias por ver el video. Sigamos defendiendo la verdad, sigamos defendiendo la palabra de Dios. Sigamos en oración, sigamos buscando a Cristo. Gracias por todo, gracias por llegar hasta acá. Te mando bendiciones, un abrazo grande y nos vemos la próxima.